Bienvenidos al primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Nuevos Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado. Y hoy, bueno, estamos en la Coordinación Nacional de Antropología, en la sala Guillermo Bonfil. Y vamos a dar inicio a la mesa número 8, intitulada Saberes Tradicionales y Patrimonio Biocultural. Tenemos ya aquí a nuestros dos ponentes, Alberto Farías Ochoa, quien está virtualmente con la ponencia sobre mujeres indígenas, purépechas y resistencia ante transformación del patrimonio biocultural. Y tenemos también a Itza Miroslava Calixto con la ponencia Avecindarse en los valles zapotecos de Oaxaca, prácticas, saberes e imaginarios sobre el patrimonio biocultural. Y considero que, bueno, pues dado que está el orden en el programa, pues tal vez iniciamos con Alberto, si estás de acuerdo, Itza. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Me dicen ustedes si se alcanza a ver mi presentación. La voy a compartir ahora mismo. Y bueno, me dicen si ahí la pueden ver. Sí, se ve bien. Sí. Ok, ahora entonces pasaré a la pantalla completa y seguimos bien. Sí, todo bien. Ok, bueno, me voy a permitir comenzar en la medida en la que yo vaya agotando el tiempo. Les pido de favor que me avisen sin importar la interrupción porque de repente me pierdo en algún tipo de detalles, ¿no? Primero agradecer a Elina y a la Academia de Antropología por dar entrada a este tipo de proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios, que me permiten tener a mí una ventana para estar mostrando el trabajo que estamos realizando con mis estudiantes. Cabe destacar que yo me muevo más en el campo de la sociología y la comunicación y el trabajo que presentaré es parte de diferentes etapas de investigación que han trabajado alumnos míos de licenciatura y de posgrado en la región de la meseta purépecha de Michoacán. Ahora daré las distinciones porque es importante marcar el énfasis en que es de la meseta purépecha y no solamente de la comunidad purépecha en general porque tiene matices y acepciones distintas. Entonces, nada más rápidamente, mi nombre es Alberto Farías Ochoa y mi adscripción está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Letras, pero insisto, mi área de investigación tiene sobre todo soporte en el área de la sociología de la comunicación. Me voy a permitir continuar. Eh, Primero, decirles que esta es una investigación que todavía está en proceso, tiene un alcance muy ambicioso, pero vamos presentando cada una de las etapas que vamos rescatando y hace énfasis en la mujer purépecha, pero una crisis muy particular, diferente a todas las crisis que se van generando de manera tristemente tradicionales, pero en esta ocasión tocamos esta relación de la agroindustria del aguacate, específicamente la agroindustria del aguacate en Michoacán y el impacto en mujeres indígenas. Más tarde iré haciendo algún tipo de precisiones de por qué hacemos ese rescate justamente del impacto o la relación que tiene con la vida de las mujeres en diferentes modalidades de violencia, ¿no? Que se viven de manera cotidiana, muchas de ellas violencias que tristemente se comparten en todo el territorio mexicano como las del crimen organizado, como la violencia sistémica del Estado, como la violencia en razón de género o la violencia en razón de etnia o discriminación. Entonces, ahí es como vamos teniendo el acercamiento, enfatizar que cuando se habla de la región purépecha en Michoacán, sobre todo para los que no son conocedores de la geografía michoacana, la geografía purépecha se divide en cuatro zonas. La zona lacustre, principalmente representada por el lago de Pátzcuaro, la zona ciénega, representada por la ciudad de Zacapu, la zona cañada, que es más bien la colindancia hacia Jalisco, y la zona de la meseta purépecha, principalmente representado por atractivos turísticos. El más representativo es el volcán del Paricutín, para que ustedes tengan una referencia de que es la zona serrana de las comunidades purépechas, muy cercano
algunas referencias que han estado muy presentes en los últimos años. Por ejemplo, la comunidad autónoma de Cherán, por ejemplo, la comunidad de Parapcho, ¿no? Son comunidades que se asientan en la meseta purépecha, que es sierra, y entonces esto nos habla de ciertas condiciones de los bienes naturales. Por eso es importante hacer énfasis en las condiciones geográficas y geológicas. El discurso oficialista, como ustedes saben, lo han visto, es una realidad en las diferentes geografías latinoamericanas. El discurso oficialista suele dotar de folclore el ser y el quehacer del indígena y se sirve de este para tener grandes movilizaciones enfatizadas en lo económico, en su acepción turística, en su acepción de desarrollo, de fomento económico y otras tantas. Digamos entonces que es común entender que las diferentes promociones de los pueblos purépechas atienden más a intereses folclóricos, económicos y de desarrollo turístico del Estado. Ustedes habrán visto mucho esto, pero que genera un gran contraste con la realidad que la propia comunidad indígena refiere. Entonces, por un lado tenemos estos afiches bastante folclóricos, pero por otro lado tenemos poco espacio para la narrativa de la realidad cotidiana que se vive día a día. Muchas veces incluso es también reprimida esta narrativa que no encuentra espacios para tener esta visibilización. Eh, en esta región, la meseta purépecha, la UNESCO ha dotado de estos galardones, por así llamarlo, del patrimonio intangible, concretamente con la celebración de las fiestas, por ejemplo, la celebración de la Noche de Muertos, con la gastronomía y con la música. Son patrimonios intangibles que les ha dotado la UNESCO esta zona. Sin embargo, nuevamente en el contraste, tenemos que la comunidad refiere que poco ayuda a este tipo de galardones para la mejora de su vida o por lo menos para la garantía, ¿sí? De sus derechos y sus garantías individuales. Entonces, por un lado, se tiene mucha promoción, reconocimiento internacional, pero por otro lado hay poco espacio para dar salida y solución a la gran cantidad de problemáticas que se viven de manera cotidiana y que tristemente se han normalizado e incrementado a través de diferentes expresiones, como ahora es la agroindustria del aguacate. Eh, Siempre pongo este ejemplo, lo trabajamos mucho con mis alumnos. Todos hemos escuchado que la gran industria del aguacate tiene incluso para hacer presencia en los eventos internacionales, principalmente el llamado Super Bowl, en donde se dice que es el aguacate michoacano es la estrella por el gran consumo y la gran derrama económica. Este es un discurso que incluso los gobernantes en torno reproducen como si se tratara de un gran logro o se tratara de un gran progreso en sus condiciones económicas. Sin embargo, habrá que ser muy claros, como cualquier otro monopolio, como cualquier otro tipo de ejercicio monopolizado de producción, pues son muy pocos los que realmente se sirven de esta industria, pero somos muchos los que tenemos que pagar estos altos costos. Eh, Tenemos impactos ambientales que han sido denunciados a lo largo de los últimos 10 años. Se ha denunciado mucho el impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, el incremento de incendios forestales, la depredación de mantos acuíferos, el desvío de recursos hídricos y una gran cantidad de denuncias que se han dado a la luz en el tema ambiental. Eh, Sin embargo, cuando nosotros recorremos la narrativa de las denuncias por el impacto de la agroindustria del aguacate, tenemos dos variables que son las consistentes, que son las variables que se presentan todo el tiempo, que es la relacionada con los impactos ambientales y la que es la relacionada con el crimen organizado, principalmente con violencias en contra de los propios trabajadores del aguacate. Pero nosotros nos preguntamos en qué momento se le está dando luz, en qué momento se le está dando espacio, en qué momento se está recuperando, qué pasa con las mujeres purépechas en la narrativa del aguacate michoacano, que no es susceptible a estas violencias, no participa, no aparece, no vive en esos territorios. Entonces, pues es todo lo contrario, ¿no? En realidad, los ejercicios de violencia que hay contra trabajadores del aguacate son también ejercicios de violencia que lastiman y transgreden la vida y la tranquilidad y el desarrollo
de vida en paz de las mujeres que son madres, hermanas, esposas, etcétera. Pero también tenemos otro tipo de transgresiones más fuertes que tienen que ver con el cambio de su patrimonio biocultural que de suyo genera cambios en sus prácticas y en sus necesidades de su cosmovisión. Sin embargo, esto poco sale, poco se dice, poco encontramos qué está pasando con la mujer que está en la zona del monocultivo del aguacate, sobre todo la mujer purépecha. Entonces, nosotros tuvimos una recuperación, esto lo trabajó un grupo de compañeras que formaron una comunidad de práctica y aprendizaje en donde lograron rescatar las narrativas de estas mujeres que se encuentran en estas zonas de monocultivo. Entonces tenemos una investigación, esta parte ya muy concreta, de corte cualitativo que emplea la fenomenología para recuperar las experiencias y dotarlas de sentido de estas mujeres que hablan sobre las transformaciones que ha experimentado su entorno, que parecen invisibles en la narrativa de los medios oficiales y narrativas, pero que están ahí cada vez más persistentes y más crecientes. Eh, las recopilaciones se hicieron a través de la etnografía, se complementaron con entrevistas a profundidad. Cabe señalar que muchas de estas entrevistas fueron en lengua purépecha, por eso es importante señalar que el trabajo de la comunidad de práctica, que el trabajo de las entrevistas no las hizo un servidor. Este trabajo lo hicieron compañeras hablantes del purépecha para rescatar la experiencia a través de su propia lengua. Todos sabemos que el dominar la lengua no es una manera de nombrar las cosas, es una manera de comprender el mundo y se encontraron sesgos distintos de cómo es que nosotros tratamos de comprender un fenómeno, por ejemplo, el de los llamados recursos naturales, cuando en esta cosmovisión pues no tiene cabida en su formato de recursos. ¿Por qué? Porque no pueden tener dueño, ¿no? Estamos hablando de bienes naturales de nuestro entorno, de nuestra cosmovisión, que no tienen que tener o no pueden tener dueño, dado que nosotros nos servimos en vida en cohesión con ellos, ¿no? Entonces, es importante cómo se recopiló esta información en donde un servidor solamente hace la parte del análisis y del diseño del trabajo, pero la recopilación in situ la hacen compañeras hablantes de la lengua purépecha porque era importante que fuera recopilada en la propia lengua materna de las mujeres participantes. Decíamos entonces, hay vidas que no se benefician, hay vidas que no encuentran este beneficio ni esta optimización a través del modelo económico del aguacate, pero sí tiene muchas pérdidas a través del deterioro de su entorno, ¿no? La mujer indígena sufre nuevas modalidades de violencias como si no fueran suficientes las que ya tenemos de manera cotidiana, como violencia doméstica, violencia a raíz de el crimen organizado, violencia en razón de discriminación. Ahora la agroindustria genera otro tipo de violencia que agrega una complejidad a esta diversidad cotidiana, a esta continuidad de su vida. Este es el tipo de notas que se encuentran de manera constante, de manera abundante, problemas y coyunturas de los trabajadores con el crimen organizado, condiciones de extorsión, de cobro de piso, tráficos, armas, etc. Pero de esas propias narraciones que se encuentran en los medios de información, sobre todo, poco se encuentra sobre mujeres cortadoras de aguacate, también mujeres viudas de resultado de las pugnas de la agroindustria del aguacate, mujeres desplazadas, por ejemplo, o incluso el desarrollo de enfermedades en neonatos o en infantes de primera infancia, las enfermedades que se desarrollan por vivir en el ambiente del monocultivo, por las diferentes cargas que puede haber a través del manejo de pesticidas, agroquímicos, toxicidas en general. De esto poco se habla, algunos papers académicos en la búsqueda que nosotros hicimos, por ejemplo, en las notas periodísticas no las hay. En algunos papers académicos sí los hay, pero no se da mucha luz. Entonces, en esta comunidad de práctica y aprendizaje, en un testimonio, se tiene que, con ayuda de personal especializado de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se trabajó justamente un taller para dar nombre a las modalidades de violencia.
Acá no era la necesidad de estar implementando todavía estrategias o alguna ruta crítica avalada por protocolos. Aquí la necesidad era dar nombre justamente a las experiencias, dar nombre en su propia lengua. Ahí es donde se conforma una comunidad de práctica de aprendizaje, también mediada por algunos otros talleres relacionados con nutrición, relacionados con manualidades, relacionados con otras condiciones. Fue como se logra hacer la participación. Entonces tenemos testimonios de esta naturaleza, por ejemplo, cuando se dice que se habla la lengua purépecha. Sin embargo, hay mucha violencia desde el sistema educativo por escribir las palabras en el castellano. ¿Por qué? Porque el propio profesor, por lo menos en aquel entonces, gestionaba el hecho de dominar el castellano como objeto de discriminación. Y el que no lo hacía, se hacía un ejercicio de rezago o un ejercicio justamente de aislamiento por no dominar la lengua castellana. Entonces aquí hay una referencia interesante en donde sistemáticamente se sigue haciendo ejercicio de discriminación, incluso desde el sistema escolarizado primario, ¿no? Esta es una nota, por ejemplo, de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, en donde se habla de los agravios que se siguen viviendo, por ejemplo, con la violencia en razón del no acceso al derecho de la salud, ¿no? Mujeres purépechas relatan no nos atienden los centros de salud, no nos dan consulta, dan muy pocas, maltratan y sobre todo discriminan por la lengua materna. Entonces todavía tenemos, esta es una nota del 2021 que la refiere incluso la Universidad de Guadalajara. Entonces tenemos todavía que en nuestro siglo todavía tenemos esta discriminación por el empleo de la lengua materna. Las mujeres que se ven en la imagen no son mujeres purépechas, es una foto de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, también en donde se ve cómo se está trabajando un taller justamente para nombrar las realidades, nombrar las experiencias que se tiene en la cercanía o en la vida cotidiana. Entonces, nos encontramos otro tipo de relatos bastante duros. Por ejemplo, en estas narraciones cabe destacar que los nombres que se otorgan aquí a las participantes son nombres que no son los verdaderos, se protege en todo momento sus condiciones de datos confidenciales o protección de datos confidenciales de acuerdo con las leyes mexicanas. Entonces, se le nombra solamente un seudónimo. Pero resaltan cosas importantes. En la entrevista que hace la psicóloga, se nota aquí, por ejemplo, una clara violencia por parte del personal médico, porque al ser agredido y aparte al tener lesiones, lo primero que pregunta el doctor es, pues, ¿con quién te peleaste, no? ¿O a quién hiciste enojar? Culpando, juzgando, dictando un juicio de antemano, ¿no? Nuevamente a la propia víctima, es decir, una revictimización de manera inmediata. Y este tipo de relatos van saliendo de manera constante en el relatar la vida cotidiana. Este es otro ejemplo que sucede cuando se van y se acercan a las denuncias. ¿Qué pasa? Ya decíamos, hay discriminación en función del derecho de la salud, pero también tenemos discriminación en función del derecho, del ejercicio de derecho a la justicia, ¿no? Cuando se acercan a la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, ¿no? Lo primero que dicen es, no podemos hacer nada hasta que no llegue el intérprete. Entonces, nuevamente tenemos las condiciones por la discriminación del empleo de la lengua materna, ¿no? Incluso se trata de criminalizar al que pide este derecho. En este relato, por ejemplo, cuando se está hablando de la protección de los hijos, por eso hacía yo énfasis en que parece que el que tiene el problema es el cortador o el trabajador del aguacate, pero pareciera que no hay mujeres a su alrededor. Entonces, cuando tenemos el caso de un hijo en problemas justamente de violencia, cuando se acerca la madre a investigar, a indagar, a percibir el paradero de su hijo, pues termina siendo doblemente violentada, otra vez porque ahora parece que el aparato de represor, el aparato de justicia, obra en contra justamente de la madre en búsqueda de sus hijos en lugar de tener ayuda. Se agrega una matiz interesante. Muchas de estas madres que están en el conflicto del territorio con el aguacate suelen tener a sus maridos en estado de migración, en estado migrante en Estados Unidos, y regularmente con quien van lidiando con estos problemas es con los hijos, porque la industria del aguacate necesita gente muy joven
para este tipo de trabajo, dado que son los que se pueden subir más rápido a los árboles o a las escaleras para el corte. Entonces contratan mucha gente joven y los esposos o los jefes de familia suelen estar en condición de migración. Eso es un agravante también con la que se va lidiando de manera constante. Para concluir, quiero compartir estas primeras inferencias que se tiene en donde, bueno, primero es un gran llamado en donde vamos abriendo diferentes foros para tener una postura más crítica ante el consumo y sobre todo ante el fomento económico de este tipo de agroindustrias. Pareciera que es un valor bastante anunciado el tema de la exportación de toneladas y toneladas de aguacate, pero habrá que tener una postura mucho más crítica y sobre todo más empática para saber a quién está costando realmente ese impulso de la agroindustria. Entonces, tenemos que ha traído impactos que no son equitativos porque benefician principalmente a los inversionistas, pero los terratenientes, los lugareños o los comuneros poco tienen de ganancia. Esta actividad ha sido una modalidad más en las que diferentes actores han encontrado la manera de justificar abusos ante las comunidades indígenas, contra las comunidades indígenas, perpetrando agresiones y persiguiendo a los defensores de los bosques y de los derechos humanos. Un caso muy sonado en este año justamente fue el protector de los bosques de la mariposa monarca, por ejemplo. No es el caso de esta investigación, pero nada menos el caso de la comunidad autónoma de Cherán, que es bastante más conocido, tuvo que ver con este tipo de situación, con defensores de su bosque. Justamente por eso se desató la violencia en aquel año que derivó en la comunidad autónoma de Cherán. La creciente demanda de aguacate ha tenido este producto como una insignia, se le llama de los famosos superfoods o superalimentos por las grandes condiciones nutrimentales que tiene, pero es una industria que no es sostenible y que sigue siendo un gran impacto a los bienes naturales de los ciudadanos y de todos en general, pero con mucha implicación en las mujeres que son habitantes de estos territorios en donde empiezan a ser desplazadas por la agroindustria. La manera que nosotros reconstruimos los diálogos entre este mundo de las mujeres purépechas en esta condición de desplazamiento, la manera de nombrar las pérdidas, todo lo que nosotros hemos podido recopilar a través de su propia experiencia, pues da idea que no hay lugar para una cosmovisión de manera paralela con este tipo de visión neoliberal de crecimiento y depredación de los bienes naturales. Esta coyuntura es insostenible, esta coyuntura es irreparable y esta coyuntura cada vez más genera pérdidas, genera impactos, genera deterioros al desarrollo de la vida de la mujer indígena que es de suyo la que ha estado protegiendo esta zona, pero de manera mineraria. Entonces, tenemos esa condición de la anotación de esta coyuntura cada vez más creciente y que es muy necesario comenzar a dar nombre a los diferentes aspectos y matices que se van dando en comunidades específicas con sus problemáticas específicas. Yo dejaría ahí la presentación, creo que estoy sobre el tiempo, pero de cualquier manera quedo aquí en conexión para agregarme a la dinámica. Muchas gracias. Pero no las escucho, creo que está apagado el micro. Ahí está. Ay, creo que ahí me... Ah, sí, ahora sí. Muchísimas gracias, interesantísima ponencia. Yo creo que podríamos dar paso de una vez a las preguntas para usted, al fin que tenemos tiempo todavía. Sí, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Alberto, por revelarnos este panorama tan desolador y por aproximarse, entiendo, de manera colaborativa con las mujeres, ¿no? Que están viviendo estas violencias cotidianas, aunque no estén siendo propiamente materia de estudios etnográficos o sociológicos aún, ¿no? Entonces me parece que es una aproximación bien fuerte de las implicaciones de lo que las
transformaciones territoriales contemporáneas se están haciendo en esos territorios. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido como el proceso de articulación para aproximarse a estas mujeres. Hablabas de tus estudiantes, hablabas también de como talleres que han estado como generando estas posibilidades de que esas violencias sean nombradas. Y si desde la institución académica o con los estudiantes se les ocurre alguna alternativa eh, de comunicación al menos de lo que está pasando en estas realidades, ¿no? O sea, probablemente cambios de política pública y transformaciones del sistema, pues no se sale de nuestras manos, pero la parte de comunicación creo que podría ser reveladora para contrastar como esta visión folclorizante que nos muestras al inicio. Entonces, no sé si nos podrías ahondar en esa temática. Sí, muchas gracias. Platicarles que la Universidad Michoacana es de las pocas universidades que todavía tiene el modelo de casas de estudiante. Son estos albergues estudiantiles en donde les permiten tener vida con un subsidio sin que necesariamente los muchachos tengan que estar aportando un gasto a sus familias. En estas casas del estudiante se concentra muchos compañeros y compañeras que vienen de las zonas indígenas. Afortunadamente, en la Facultad de Letras, en la licenciatura en Comunicación, hemos encontrado algunas compañeras que tienen el gusto por recopilar el acervo léxico. Muchos de ellos han estado trabajando, ellas son estudiantes también de lengua y literatura y quieren recopilar el acervo léxico en estas hibridaciones, que son hibridaciones castellano-purépecha, el empleo de muchos vocablos. Por ejemplo, uno muy común que a lo mejor ustedes han escuchado, que es este platillo de las corundas, es un vocablo purépecha. Entonces, por ahí muchas compañeras han empezado sus investigaciones y ellas son parte de esta comunidad. Aunado a esto, en algún momento, junto con la Facultad de Enfermería, se trabajaba un diagnóstico sobre condiciones alimentarias, porque se estaba buscando la incidencia o el patrón de la diabetes tipo 2 en mujeres purépechas, si el genotipo o alguna serie de condiciones de gastronomía tenían que ver con el impacto del crecimiento de la diabetes tipo 2 en esta zona. Ellos terminaron su trabajo, ya no continuaron por tema, no sé si de presupuesto o de transición administrativa. El tema es que ellas dejaron armados algunos talleres en donde venían las mujeres de las comunidades a las cabeceras municipales para trabajar el taller en aquel entonces de nutrición. Aunado con esto, nosotros pudimos asociarlas, vincularlas con una asociación civil que trabaja problemas ortopédicos y de traumatología, concretamente dota de prótesis a algunas mujeres que tuvieran lesiones derivadas del tipo de trabajo. Entonces, cuando ya estaba reunido este grupo, dieron oportunidad a mis estudiantes en compañía con personal calificado de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se llama ahora, entonces a dar los talleres para nombrar la violencia. Entonces, digamos que la invitación a estos talleres de nutrición y de atención ortopédica ya estaban formados, fue algo así como el atractivo para que ellas acudieran a las cabeceras municipales. Y de ahí nos dieron permiso de que mis alumnas hablantes del purépecha, en compañía con abogadas y con psicólogas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pudieran recopilar justamente todas estas narrativas y decirles esto que te parece como muy cotidiano. Por ejemplo, el hecho de que no me tomen la comparecencia hasta que no llegue el intérprete, ¿no? Esto que te parece muy cotidiano es una modalidad más de violencia. Y entonces así se comenzaron a narrar y fue la manera que pudimos ir recopilando todas estas experiencias para irles dando nombre, evidentemente con un sesgo que hay en la traducción de la lengua purépecha hacia lo que nosotros queríamos relatar con estas matices de visibilizar una realidad en donde el impacto del aguacate no solamente nos está dando más calor en las ciudades y se está acabando el agua, no, está afectando vidas de manera directa, que son vidas pues cotidianamente invisibilizadas
porque yo preguntaba hace poco en el norte del país, en la Universidad de Sonora, qué tanto se sabe del aguacate y pues se sabe que es caro, se sabe que lo recomiendan mucho los nutriólogos, pero poco se sabe lo que realmente está costando y lo que realmente está costando es un cambio de vida y un impacto tremendo en la cosmovisión de la gente que habita estas geografías. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Alberto. Es escalofriante todo lo que nos ha ahora explicado. Y bueno, creo que va a ser muy importante que se difunda esto. Yo que investigo en otros contextos, en el sureste mexicano, en Chiapas en particular, pero no en las zonas que más se conocen, sino en las zonas del noroeste del estado, pues las mujeres siempre son doblemente invisibilizadas y también sufriendo esta cuestión con la territorialización y sufriendo también pues todos estos embates de la folclorización de las culturas, ¿no? Entonces, vaya que es un tema que hay que continuamente estar discutiendo. Y yo tenía una pregunta pues muy breve, casi que por curiosidad, es un poco cómo ha sido el proceso con los otros pueblos indígenas que están ahí. Usted mencionaba algo sobre la presencia de otros pueblos y un poco vimos en la imagen, me parece que unas mujeres huicholas o coras. ¿Cómo es esta relación que guardan y cómo también hay una invisibilización aún mayor para población migrante, quizá, en fin, tenía curiosidad sobre ello. Sí, yo creo que de manera práctica y ahorita de primera mano yo me atrevería a decir que la relación de convivencia no existe. De hecho, en realidad hay una invisibilización. El Estado michoacano, el gobierno michoacano tiene mucho énfasis en folclorizar las prácticas purépechas, pero omite la presencia de otras etnias que no solamente están en migración, otras que históricamente han sido habitantes de este estado, como en las colindancias con el Estado de México, como los otomís, en las colindancias justamente de Jalisco, con huicholes y coras también, y también con la migración importante tenemos muchos compañeros zapotecas que vienen a la parte del trabajo agrícola, de los jornaleros, por ejemplo, de la cebolla, y ellos están pues doblemente invisibilizados porque no solamente no se les reconocen sus derechos como ciudadanos mexicanos, sino pareciera que ese tipo de etnias o esas etnias alternativas a la folclorización purépecha no existen en Michoacán y muy por el contrario existen y en condiciones mucho más emergentes o de urgencia para prestar atención, dado que ante esta invisibilización pues tenemos serios deterioros y serias, sobre todo violaciones de sus garantías individuales para estarles dando cabida en una nación, en una sociedad multicultural. Entonces, tristemente, me atrevo a decir, doctora, son invisibilizados y esta relación con otras etnias no existe, muy a propósito por este énfasis de folclorización ante el afiche purépecha. Interesante y terrible al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, constituye un campo importantísimo para ser trabajado. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues pasaríamos a la segunda ponencia de Aitza Miroslava Calixto. Por favor. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues después de platicar sobre esta realidad tan, no sé, cruel en muchos sentidos, ¿no? Me toca a mí conversar un poco sobre lo que se enfrenta en los valles de Oaxaca, la región de valles centrales, ¿no? Incluye a la ciudad y hay procesos de turistificación y folclorización muy fuertes, ¿no? Y a la par como la presión de la vivienda, ¿no? Que creo que es algo que enfrentan todas las capitales de las entidades federativas y que se propician ciertas dinámicas que para mí son relevantes en el sentido
de que se llenan de núcleos poblacionales que a su vez traen sus propias microresistencias y resistencias en lo que se refiere al patrimonio biocultural. Y entonces, avecindarse en los valles zapotecos de Oaxaca, prácticas, saberes e imaginarios sobre el patrimonio biocultural en contextos de hibridación, tiene la intención de ver si la categoría de patrimonio biocultural, que es una categoría de resistencia, tiene sentido para personas que no tienen arraigo generacional con territorios originarios. O sea, y digamos que forma parte de mi proyecto de investigación postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM. Y voy a contarles un poco lo que ha sido ese recorrido, como el trabajo teórico-metodológico que ha seguido como esta pregunta, que tiene que ver con si tiene sentido para las personas avecindadas el patrimonio biocultural, en este caso del Tule, ¿no? Que es una comunidad internacionalmente conocida por el sabino milenario que habita ahí. Y digamos que podemos, cuando hacemos indagación territorial, ubicar que más allá de lo que sucede en el entorno inmediato del sabino, pues hay una resistencia territorial de larga data que termina o que culmina con la construcción de un fraccionamiento de interés social en los 80. Entonces, para que ubiquen un poco cuál es la cotidianidad en datos de Santa María del Tule, tenemos que se trata de una comunidad que es un municipio que tiene 25.52 kilómetros cuadrados, que tiene 8.939 habitantes y que solamente 5.16% de personas mayores de 5 años son hablantes de lengua originaria, sobre todo del zapoteco, pero cada vez más del ayuk, por ser, digamos, una población que está llegando, sobre todo para trabajar en negocios, en el área de servicios, a la comunidad desde hace más o menos 20 años. Y este es el mapa que nos va a permitir ubicar cuál es la dinámica territorial de la comunidad con respecto al fraccionamiento del que les estoy hablando. Está Santa María del Tule y la porción que ubican como el Retiro en rosita es ese fraccionamiento. Los terrenos comunales son los que tienen como mayor extensión y los terrenos ejidales de igual modo. Ok, ya lo están viendo, gracias. Tenemos a la comunidad de Huendolán, que forma parte también del municipio, y digamos que en términos estadísticos y para organización territorial administrativa, Santa María del Tule es la cabecera municipal junto con este fraccionamiento, es decir, la población se agrega. Entonces tenemos que alrededor de 4.800 personas viven en la comunidad originaria y 4.000 más en el Retiro. Tenemos que la historia de Huendolán, que ahora la ven como reducida, pues es la historia de una hacienda que empezó como mayorazgo en el siglo XVI y que ahora está restringida ese espacio geográfico, y que el reconocimiento de los territorios ejidales y comunitarios no fue posible hasta 1936. Después de más de 400 años de disputa con este mayorazgo de Huendolán y con la comunidad de Tlalixtac de Cabrera, que eran influyentes. Huendolán desde la lógica colonial y Tlalixtac de Cabrera como la sobrevivencia de un cacicazgo precolombino que pudo negociar ya durante la colonia como cierta área de influencia. La región que comprende ese pequeño fraccionamiento históricamente correspondía a haciendas de menor tamaño que se ubicaban en este costado del territorio, y digamos que desde los 80 empezó como una dinámica de interacción que predomina en términos
de lo que se ha nombrado como población avecindada, que es una categoría que actualmente en las comunidades conurbadas de Oaxaca y de otros centros poblacionales que tienden a la urbanización en el estado, permite que comunidades que mantienen por derecho su sistema normativo indígena, tienen como este sistema de clasificación poblacional que permite que la población avecindada no sea reconocida dentro de la asamblea comunitaria. Al no ser reconocida dentro de la asamblea comunitaria, se puede sostener cierta autonomía con respecto a lo que sucede en el territorio. Entonces, lo primero que habría que identificar es, por un lado, esta historia de larga data de resistencia territorial, este pasado reciente, si hablamos de los 30, como este espacio en el que fue reconocido el territorio, y la categoría de avecindados o de población avecindada como esa categoría que administrativa y políticamente me permite sostener la autonomía de la comunidad originaria. Esto en 25 kilómetros, ¿no? O sea, es como lo que me interesa mucho apuntar, sobre todo pensando en la realidad oaxaqueña de 570 municipios y para que puedan como ubicar lo que sucede en municipios cercanos a la ciudad que tienen este tipo de fraccionamientos que en los 80 se construyeron en la lógica de viviendas de interés social y que actualmente siguen siendo construidos, pero ya desde la lógica más inmobiliaria empresarial, ¿no? Sin que el Estado esté interviniendo directamente en la construcción. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el proceso de investigación-acción que empecé desde 2022 en la zona? Primero, yo formo parte de una asociación civil que tiene 11 años trabajando en Oaxaca e iniciamos con un trabajo comunitario centrado en lo que denominamos las memorias del agua. Nuestra preocupación era qué estaba pasando con el agua en la zona, desde un enfoque que nos permitiera colocar la memoria como ese puente para poder discutir en lo contemporáneo cuál era la situación y los futuros que podríamos imaginar. Esto para 3 comunidades que son vecinas, incluida el Tule, y a partir de ahí empezamos con lo que se denomina una historia crítica del territorio. Evidentemente, de los 80 para acá, pues todos los mantos, o más bien todos los cuerpos de agua que anteriormente eran espacios recreativos, pero también de pesca de autoconsumo, espacios rituales, pues se deterioraron absolutamente, ¿no? Entonces, dentro de la memoria, pues lo primero que emergía era como ese pasado inmediato todavía, en donde se aprendía a nadar en el río que está a no más de 1,5 kilómetros del árbol, del Tule, y que pues ahora es un drenaje a cielo abierto. En ese sentido, si ustedes piensan en el lapso temporal, pues eso es solo alrededor de 40 años. Y las personas que tienen memoria sobre lo que el río era, pues mantienen una posición sumamente crítica con respecto a las causas de por qué este deterioro ambiental acelerado. Después de hacer la historia crítica del territorio, empezamos a hacer un abordaje autoetnográfico a través de una metodología que se denomina cartografías autoetnográficas, que era empezar a explorar a razón de esas memorias del pueblo o de la comunidad originaria, cuáles eran los referentes de las personas que vivían ahí en el fraccionamiento. ¿Tenía sentido hablar del río? ¿Tenía sentido nombrar que fue el primer asentamiento humano en hacer descargas de drenaje a ese río que ahora agoniza, ¿no? Y empezamos como a hacer como esta indagación. En ese sentido, hicimos un trabajo intergeneracional, hicimos mapas y foros participativos que ahorita están todavía en tránsito. ¿Qué metodologías usamos como para este tránsito que les acabo de describir? Pues la idea de
todas las propuestas de investigación, acción participativa, ¿no? Que no tuviera solamente como un componente de vamos a indagar y a producir investigación o artículos, sino que podamos hacer algo que nos permitiera participar de los procesos desde otro lugar, ¿no? Trabajar con educación popular, con teatro etnográfico, con las cartografías que les explicaba, con la autoetnografía, la etnohistoria, con las geografías críticas y la geografía feminista y en general con lo que se denomina etnografía afectiva, que era empezar a explorar cuáles eran las afectividades que transitan sobre estos procesos acelerados de urbanización y deterioro ambiental, que evidentemente, escuchando la ponencia anterior, pues son más paulatinos, ¿no? Y hay como otros elementos de resistencia que le permitieron a la comunidad permanecer en cierta autonomía, pese a esto que es, digamos que la demanda de servicios de un asentamiento poblacional como un fraccionamiento. Entonces, bueno, aquí tienen un poco en el fondo imágenes, ¿no? De esto es el arroyo que desaparecimos, así lo nombraba y lo dibujaba una señora de la comunidad, ¿no? De más de 70 años, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Y ya en la manera de nombrar cómo había una postura crítica, ¿no? De quiénes somos o no los responsables de esa desaparición. Y por otro lado, el ejercicio que hicimos de teatro foro, ¿no? Con las infancias, que era como intentar llevar esas historias que habíamos escuchado de las personas mayores, de cómo era ese río y quiénes lo habitaban, y cómo las infancias, ¿no? Específicamente las que corresponden a la población originaria, pues sí tienen referentes intergeneracionales, por ejemplo, de etnoconocimientos ligados a la medicina tradicional, ¿no? Y bueno, ya específicamente para desagregar un poco más a qué encontramos o cómo llevamos a cabo esa ruta de investigación, pues está por un lado lo que les comentaba, la metodología Memorias del Agua. Fue un proyecto que trabajamos en 3 municipios con apoyo de CONACYT. Este es un mapa de la comunidad, específicamente del Tule de 1934. Si ustedes pueden identificar, pues está perfectamente claro cómo estaba la comunidad de Entre Ríos. De hecho, el que un sabino milenario como el Tule esté ahí, pues es huella de la cantidad de agua que había en la comunidad. O sea, las personas hablan de pozos a flor de tierra, eran pozos con los que podías agarrar con una jícara el agua, ¿no? Agua que estaba corriendo todo el tiempo por las calles de la comunidad. Y bueno, digamos que esto con todo el proceso de urbanización, pero también de turistificación y de ideales de progreso, pues quedó como en ese pasado contradictorio, ¿no? Donde por un lado están estas narrativas en torno a la belleza del río y la cantidad de especies que había, que la habitaba, ¿no? Y por otro lado está pues las condiciones de salud que enfrentaba la población, ¿no? Entonces, por ahí podemos identificar. Estos son los 3 municipios en los que trabajamos, son 3 municipios vecinos, ¿no? Que forman parte de esa microcuenca. Y quizá antes de pasar a eso, me gustaría solamente rescatar un relato que me parece fundamental en lo que encontramos en el Tule, que fue como el recuerdo de mujeres Nahual Culebra, que morían por desgracias ligadas a la carretera o a la máquina pasando por alguno de estos cuerpos de agua. Dentro de la investigación y como con un trabajo específico en torno a ello, para nosotros es como, pese a que, o sea, son memorias que activan ese proceso de resistencia y que constituyen una narrativa crítica del progreso. O sea, es como nos narraban incluso quién era la persona que había muerto, la tía, la vecina, la sobrina, ¿no? O sea, que quedaba claro que era una mujer real, ¿no? Y que había muerto en el momento que la carretera había atropellado a la mujer y entonces la culebra había muerto o la culebra había muerto primero y luego como derivación la culebra, ¿no?
y digamos también en las narrativas la esperanza de que en las familias siga habiendo por ahí alguna muchacha que sea Nahualculebra y que no sabemos, ¿no? Entonces, para nosotros esto fue como muy importante de hallar, sobre todo un espacio en donde el desplazamiento lingüístico es prácticamente absoluto, ¿no? En estos 40 años no solamente el río se deterioró, sino también la lengua llegó a un punto crítico casi de extinción. Y bueno, en este sentido, la historia crítica del territorio nos llevó a hacer trabajo de archivo historiográfico, al trabajo etnográfico con las personas mayores y a mapeos participativos, ¿no? La idea era indagar como el reconocimiento territorial y nos fuimos a archivo colonial, luego como a trabajo más contemporáneo ya de lo que fue el reconocimiento como municipio y el reconocimiento de las tierras comunales y del ejido. Y afortunadamente había 2 investigaciones de carácter histórico que ya habían como trabajado mucho el material y algunas hipótesis que fuimos corroborando. Por ejemplo, una de ellas que nos pareció central era justamente que el que fuera Cárdenas en los 30 al Tule era leído como en su momento como que fue lo que permitió el reconocimiento territorial ya del ejido. Y en ese sentido hubo un pacto con el Estado mexicano que permitió que en los 70s, 80, cuando empezaron todos estos proyectos, ya sea de vivienda, pero también se construyó una planta de Pemex, ¿no? Pero a la par se construyó un centro de salud, ¿no? O sea, como que hacía que, digamos, esa contradicción en torno al progreso, ¿no? Pudiera ser más o menos aceptada. Incluso se pensó que en el Tule iba a haber como un corredor, un parque industrial incipiente, de que solamente se construyeron 2 fábricas. Y digamos que para nosotros era como, pero ¿por qué no dijo nada la gente? Entonces, la hipótesis tiene que ver con que, bueno, si después de 400 años el Cárdenas permite el reconocimiento elegido, hay como una suerte de confianza en el proyecto del Estado mexicano, siempre y cuando no se tocara el árbol. Porque cuando nosotros indagábamos sobre las narrativas, nos encontramos con una muy puntual de la época. Todo se estaba derrumbando en Oaxaca, además, porque había conflicto social y que llevó a la destitución de un gobernador, incluso a la ocupación de un gobernador interino que era militar. Pero en el Tule todo parecía tranquilo, siempre y cuando no se metieran en el árbol, con el árbol. Entonces, una narrativa señala cómo se llamó a con las campanas al pueblo porque tenían la intención de cambiar el barandal del árbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, el árbol se convierte en un sujeto etnoterritorial que permite la resistencia de larga data. Y bueno, llegamos a la segunda propuesta metodológica. Esta primera tenía que ver con las memorias del agua, la segunda con las cartografías autoetnográficas, básicamente porque yo crecí en ese fraccionamiento de personas avecindadas. Entonces, para mí era muy importante saber si tenía sentido cartografiar el propio territorio desde esa posición contradictoria. Sobre todo porque habitualmente lo que hacemos cuando acercamos procesos de mapeo participativo, ¿no? Tiene incluso de trabajo con patrimonio biocultural, tiene que ver a veces incluso con esta esencialización de la resistencia, ¿no? Y de que son entonces los pueblos originarios los que tienen que resistir a toda costa y cuidar la naturaleza y, ¿no? Son los responsables de hacer esa resistencia. Nosotros no estamos en ese bosque que está siendo arrasado y convertido en monocultivo, ¿no? Y entonces pensar que eso podría dar sentido, la indagación territorial, desde las propias experiencias de crianza, de vivienda y territoriales, pues me permitió pues aproximarme a estas contradicciones y ubicar ciertas tensiones que me han permitido también pues abrir canales de comunicación en la comunidad, ¿no? O sea, como siempre presentándose desde este lugar contradictorio. Yo soy de ese fraccionamiento. A ver, señora, cuénteme, ¿no?
Y en ese sentido, pues ya no llevársela como tan fácil como en el sentido de soy la antropóloga que le interesa el medio ambiente y no, sino soy parte de las personas que echaron toda su descarga de drenaje en ese río que ni siquiera era relevante en mi infancia porque no formaba parte de la cotidianidad, aunque estuviera a 2 kilómetros. Entonces, en ese sentido, la intención es buscar cómo se reconoce y da tratamiento teórico interpretativo a esas posiciones contradictorias que evidentemente revelan racismos, ¿no? Que revelan violencias que están encarnadas y que reproducimos también desde de posiciones ligadas al progreso y a la diferenciación de los y las sujetas. Y finalmente, pues, ¿qué tipo de afectividades se van desplegando hacia el territorio, no? ¿Tiene sentido no el patrimonio biocultural? Pues en general, en el fraccionamiento, todo esto va a tener que ver con las dimensiones vinculadas con la etnicidad, la clase y el género. Hay personas en el fraccionamiento que vienen de entornos rurales y o indígenas, ¿no? Que ya estando en el fraccionamiento reprodujeron, como se hace en el análisis de migración, ciertas tradiciones, ¿no? O sea, sobre todo hay población del istmo, hay una calenda, ¿no? El fraccionamiento tiene una lógica de comunidad, hay un kiosco, hay una iglesia, ¿no? O sea, es como, por supuesto, porque la población era básicamente de origen oaxaqueño y con esta referencia étnica puntual, entonces se recrearon ciertos elementos. Pero también está el tema de la escolaridad, ¿no? Como es muy curioso porque todavía en 2010 en el Índice de Desarrollo Humano, Santa María del Tule aparecía junto con la delegación Cuauhtémoc en cuanto al índice. Pues, ¿por qué? Porque la escuela representó algo sumamente importante para este proyecto cardenista, por un lado para la población originaria y para el fraccionamiento, pues era sobre todo enfocado para población que estaba, población trabajadora, ¿no? O reconocida como trabajadora por el Estado. Entonces, el reconocimiento del territorio va por otras lógicas que pueden ser más semejantes a lo que vemos en la Ciudad de México para algunas personas de acuerdo a esta dimensión de clase social que tiene que ver como con el territorio como el lugar de disfrute, ¿no? Veía yo en la mañana a las personas corriendo en Chapultepec, ¿no? Es como, es que el bosque, lo verde puede tener esto como un valor, pero no necesariamente ligado a ningún referente étnico. Y bueno, en general, pues fuimos analizando concepciones del paisaje y de cómo se construye subjetivamente el espacio y cómo hay una o vinculación con el patrimonio biocultural para el caso de los territorios híbridos. Y ya para ir cerrando y para que me puedan hacer algunas preguntas, ¿no? Pues las reflexiones teórico-metodológicas en las que vamos, pues tienen que ver con esto de memoriar el agua. ¿Tiene sentido y para qué? ¿No? Es como poder recuperar, incluso aquí en la ciudad hay muchos trabajos de compañeras desde geografía y desde antropología, memoriando ríos, ¿no? O sea, que todavía hay personas que recuerdan haber lavado en alguno de estos ríos tan emblemáticos que hoy están entubados. ¿Y cuál es la potencialidad en términos epistémicos de hacer eso, pero también políticos de mirar presentes y futuros? Esta idea de las entidades anímicas como entidades dinámicas, ¿no? O sea, es como todo el trabajo desde la etnohistoria nos hace pensar siempre en aquel relato que sobrevivió al progreso y que hoy podemos hablar de la Nahual, pero entonces estamos viendo que esa Nahual es dinámica y responde a procesos contemporáneos. Esta tensión entre etnoterritorialidad, progreso, etnoterritorialidad, turistificación, ¿no? Para nosotros, mientras esté en la misma línea el proceso de turistificación del árbol con su conservación para la comunidad, pueden no haber tensiones, una cierta alianza estratégica. La idea de cartografiar desde lo autoetnográfico, que produce, que genera, que oscuridades devela, trabajar con artes participativas, pensar en la hibridación territorial como un fenómeno contemporáneo y cotidiano, ¿no? Y posicionarnos frente a él, y seguir pensando para qué, cómo y desde dónde nos posicionamos frente a la idea, noción, materialidad del patrimonio biocultural, sin dejarle
otra vez a los pueblos originarios que están sometidos a procesos de genocidio prácticamente y de precarización absoluta, la responsabilidad de su cuidado, conservación y la lucha por él, ¿no? Y pues hasta ahí, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, yo tenía que estar en otra mesa, pero me fascinaron las ponencias de esta mesa y preferí quedarme aquí. Muchísimas gracias, doctor. Es fascinante lo que nos ha presentado y yo creo que podemos abrir la ronda de preguntas. No sé si quisiera, doctor Alberto, ya, adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Felicidades, doctora Aitza, por su investigación, no solamente por el tema tan importante y desgraciadamente tan de moda, ¿no? que tenemos en diferentes ciudades, sino por el tipo de abordaje, no sé su área de formación, pero nosotros que estamos más desde la sociología vemos que ahí hay un trabajo bastante demandante. La investigación-acción siempre es muy demandante, no solamente en condiciones de planeación, sino en trabajo, me atrevo a decir, hasta físico. Entonces, yo quería preguntarle cómo es que se organiza, porque fueron muchísimas actividades. Yo vi esto del teatro, la recopilación de relatos, la reconstrucción de historias, este recopilar memorias, más pues un trabajo tremendísimo, en abundancia es muchísimo. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo es que se organizan, tienen a disposición becarios o cómo es que lograron hacer tanto. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, son 3 años. Nuestra organización trabaja siempre con Tequio, ¿no? O sea, se reúnen personas que hacen investigación antropológica, desde las artes participativas y vamos donando tiempo y espacio. Y pudimos bajar 2 pequeños recursos, el de CONACYT, que eran 100,000 pesos y eran 3 meses y eran 3 comunidades y era súper frenético, y luego en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces era tremendo, íbamos todas tapadas y como llenas de gel para hablar con las personas mayores porque teníamos mucho miedo o sea, no se les podía reunir y, ¿no? Y pues es por el trabajo solidario, o sea, no hay de otra. Ya después de estos 2 apoyos, tuvimos otro apoyo para hacer la actividad en las escuelas y para hacer el montaje de la obra de teatro en primarias también del municipio. Apoyos financieros muy pequeños. Realmente es el trabajo colaborativo, ¿no? El que nos ha permitido. em, y ya finalmente ya se buscó el apoyo de la beca postdoctoral y ese ha sido como el espacio ya para la sistematización, ya para una indagación un poco más tradicional, ¿no? Y creo que pues es sobre todo este compromiso de vida, ¿no? De decir, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos autocrítica profunda? ¿No? A ver, ve tu propio territorio, o sea, hablamos de la devastación ambiental, pero ¿qué pasa con los drenajes, ¿no? O sea, con este paradigma absoluto en el que nos seguimos moviendo, ¿qué pasa con esto que somos, que también es híbrido para muchas personas, ¿no? Y que muchas veces como que sí nos enfocamos vamos al pueblo originario y, ¿no? Y nos falta como mirar críticamente como qué posición jugamos en el sistema, ¿no? Al final, y para mí algo que me parecía central era poder decir con absoluta claridad, soy parte de ese problema, ¿no? Este, pero sí ha sido con trabajo solidario que hemos podido y pues nada, ahí vamos poquito a poco. Y tenemos mucha información, estamos justamente en proceso de sistematización. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Sí, gracias, doctora Isa. Eh, no sé si aquí nuestro público. ¿No?
Bueno, sé que están interesados en el tema, pero bueno, quizá más Sebastián pensando en términos comparativos sobre su propia investigación. Está ahí el micrófono. Ahí ya está prendido. Sí, pues digamos que pues, sí, como partiendo de la propia, de mi propio como proceso de investigación, también pensando en la forma en la que la misma gente está entendiendo el territorio y, y los espacios y con respecto también al tiempo, o sea, por qué es eso, ¿no? O sea, también cómo la gente eh, como aprovecha o trabaja los espacios de investigación con relación a las dinámicas temporales de cambio no sé, de la biosfera, ¿no? O sea, hay unos ciclos y la gente sabe de esos ciclos. O sea, como alrededor de esos cambios históricos que ellos puedan notar cómo no sé si de pronto se indagó o no. Sí, bueno, en ese sentido es desde dos lógicas. La primera que es totalmente ritual, ¿no? Por ejemplo, las personas de la comunidad hablan como si fuera hace menos de un siglo de cuando se construyó la iglesia. Entonces hablan del compromiso casi de que tenían que ir a hacer el apoyo a la Virgen, que es la Santa Patrona, porque había un compromiso constructivo. Y entonces era, no, se usó cáscara de huevo, ¿no? Pero en verdad, de nuevo, la cuestión temporal era totalmente plástica. O sea, aunque estuviéramos hablando de 300 años, y eso es algo que se han indagado desde la etnohistoria, como al final esta etnorreligiosidad, ¿no? Que explora un poco Alicia Barabás para el caso de Oaxaca, constituye también líneas espaciotemporales que rompen con todo, ¿no? O sea, como con esta lógica de la nahuala, ¿no? Este, y por otro lado está como esta claridad en torno a que fueron los proyectos de desarrollo los que transformaron el paisaje, ¿no? O sea, y ver eso en una narrativa que articula un elemento que consideramos precolombino, como la idea de entidad anímica, ¿no? O todo el trabajo sobre el nahualismo, ¿no? Es como súper importante, ¿no? O sea, como para volver a romper esta idea de la cristalización de la cultura y de que la historia va enfocada a buscar eso que sobrevivió. Es más bien eso que se amalgamó. Y finalmente en el trabajo con las infancias, como a veces hacemos como estos trabajos de dibujar el paisaje, ¿no? Como esta idea ya como a lo más topográfico tradicionalmente, se construyó una mina de cantera. La región tenía piedra, digamos, y hace unos años se dio una concesión. Entonces, uno de los cerritos del territorio comunal está ahorita mordido. Entonces, para nosotros fue bien relevante cómo las infancias lo dibujaron, mordido, ¿no? O sea, ese es mi paisaje, ¿no? Eh, y creo que nos falta mucho por explorar, ¿no? La última cosa como es, a veces hacemos recorridos con las personas mayores y entonces, pues ya saben, yo soy politóloga, luego antropóloga y luego estudié ciencias sociomédicas, así por eso esto de transdisciplinar y ahorita estoy en geografía, es como echarle de mole y pozole. Dije, ay, no, vamos con las personas mayores a hacer recorridos, ¿no? En esta idea del mapeo en otras lógicas. Y entonces las señoras mayores de 70 me llevaron a buscar plantas, pero me llevaron a hacer colecta en el fraccionamiento. O sea, entonces era muy absurdo, o sea, plantas con las que yo he convivido cotidianamente en el barrio, ¿no? Ay, no, es que ahí en la cuadra tal tienen la florecita, la rosita de Castilla. Entonces nosotras venimos a cortarlo acá y la cortan a escondidas, ¿no? Entonces es como esta idea de que ese espacio era espacio de cultivo. Entonces esta transformación del uso del suelo que pasó de ser agrícola
a la construcción de este fraccionamiento, no ha evitado que se recorra el territorio para ese propósito, aunque en el tiempo eso haya transformado todo por la construcción del fraccionamiento, resulta que esa práctica de andar el territorio está paradójicamente muy vital, ¿no? Yo pensé que me iban a llevar a la loma o algo, ¿no? No, aquí ahí mismo, ¿no? Entonces, no sé, por ahí, pero creo que me das pistas para seguirlo o para preguntarlo más puntualmente, sobre todo con estos cambios puntuales del río, de la montaña y de las plantas, digamos, silvestres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Yo también tengo una pregunta. Un poco es sobre la noción de patrimonio biocultural. A mí de pronto me parece que la usamos en muchos casos, no es el caso este, por supuesto, es nada más para contextualizar, que la usamos sin problematizarla, sino como que damos por sentado que pues si existe un entorno con el cual se vincula la población, etcétera, pues ya es su patrimonio biocultural, ¿no? Y que no hay un proceso de reflexividad para pensar sobre él. Y pues siempre lo discutimos en varios foros y pareciera como que esta noción de patrimonio cultural nos sirve para pensar de otra manera la naturaleza, ¿no? O ese entorno. Sin embargo, yo lo que me he encontrado siempre es que si no hay un conflicto, si no hay una disputa, difícilmente puede construirse una noción de patrimonio, ¿no? Como una noción de lo propio. No sé si esto puede aplicar para el caso que usted investigó, que es verdaderamente fascinante, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es clave ver para qué usamos como la categoría, ¿no? O sea, como en términos de investigación, en términos de trabajo colaborativo con procesos de resistencia, de reivindicación, ¿no? Y pensando mucho en el nombre de la mesa, ¿no? Saberes tradicionales y patrimonio biocultural. Estamos hablando también de esta intención de resistencia y conservación. Entonces, como por un lado, como ligarla, ¿no? Pero por otro lado está la parte de la turistificación y la folclorización, que tú digamos que es como un caso paradigmático en torno a ello. Lo que yo identifiqué es que funciona mucho mejor hablar de etnoterritorialidad para el caso de la comunidad, porque lo que hace es que te pueda salir un poco de la lógica de lo patrimonializable, que es como un discurso muy institucional para el caso de una comunidad que enfrenta este proceso de turistificación ya de larga data. Entonces, irnos a lo étnico, como digamos a esos saberes tradicionales, sin entrar directamente a la palabra patrimonio, da muchas pistas, ¿no? O sea, como de articulación teórica y analítica. Y en términos como de la lógica cotidiana, yo lo que veo pues es resistencia etnoterritorial, ¿no? En donde si el discurso del patrimonio en este momento nos permite que el árbol no sea tocado, nos permite tener recursos, ok, o sea, es como vamos a jalar desde ahí, ya veremos cómo se va negociando el resto de cosas. Ahora, para donde se me hace interesante llevar la noción de patrimonio biocultural es para esto que está más ligado a poblaciones blancas o mestizas, ¿no? Que están en procesos de hibridación y en donde es como para no romantizarlo, pensar cuál es tu patrimonio y si te interesa hacerte cargo de tu responsabilidad histórica frente a ello, ¿no? Frente a los procesos de desplazamiento cultural, frente a los racismos que están de por medio en los procesos, ¿no? O sea, y eso es mucho más como, creo que puede dar una visión crítica, que evite que lo llevemos todo el tiempo al territorio de los pueblos originarios y nos remita a esas tensiones, porque al final, pues, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿De dónde estamos sacando el aguacate? ¿No? O sea, esta desvinculación de la que hablaba el compañero Alberto tiene que ver con, pues, yo me lo como, pero
¿no? Por más que hay campañas del aguacate con sangre, ¿no? O sea, la verdad, remiten en todo caso a la culpa, pero no a una identificación de cómo nos vinculamos nosotros con el territorio y con la vida y muchas cosas como esas, ¿no? Y quizá nada más como cerrando, ¿no? Pensando también como patrimonio biocultural las lenguas originarias, ¿no? O sea, ¿quiénes nos ponemos a aprender lenguas originarias? Aprendemos inglés, ¿no? Y eso, y las lenguas originarias se nos parecen imposibles de aprender. Ahí hay una práctica de resistencia que tiene que ver con el patrimonio biocultural que no hacemos, ¿no? Ni en los contextos universitarios, ni en el tiempo libre, ¿no? Y hasta ahí la dejaré. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que vamos cerrando la mesa. Fue sumamente rica y qué bueno que tuvimos tiempo también para poder ampliar algunos de los tópicos. Creo que necesitamos hacer otro congreso sobre este tema en particular, ¿no? Que es muy, muy fructífero y justamente, bueno, la posibilidad de hacer un diálogo interdisciplinario, pues es fundamental, ¿no? Y agradecemos muchísimo que hayan participado. Tenemos sus constancias, la del doctor Alberto, pues yo creo que la enviaremos por escaneada, pero está aquí, ¿ya? Y le entregamos a la doctora la suya. La doctora dice que está. Gracias. Y su plumita también. Qué amable. Gracias, salud. Muchísimas gracias. Pues bueno, continuamos Muchas gracias. esas y ojalá que puedan darle seguimiento también a otras. Gracias, doctor Alberto, por escucharnos desde allá y por la paciencia a los